Noticia de último minuto. Harfuch intervino el rancho oculto del gobernador de Michoacán, y lo que descubrió allí podría ser la pieza que falta en el asesinato de Carlos Manso, porque no se trataba únicamente de documentos, ni de nombres sueltos. Era un pacto signado, certificado y guardado entre un mandatario en ejercicio y el capo más influyente de México. El papel es auténtico, el inmueble es real, y la operación fue dirigida personalmente por Omar García Harfuch. A las 4:45 de la mañana, mientras caía una lluvia tenue sobre Morelia, ingresó a la propiedad registrada bajo el nombre de Alfredo Ramírez Bedoya, y lo que halló transforma radicalmente la narrativa del cártel Jalisco Nueva Generación en el territorio nacional, porque al interior de ese rancho, entre grabaciones eliminadas, compartimentos secretos y cajas repletas de expedientes, había un convenio de no agresión, 6 páginas, 2 rúbricas, una del mandatario, otra del Mencho. Y lo que ese documento revela no solamente representa traición a las instituciones, representa complicidad con cada homicidio, con cada desplazamiento forzado, con cada ejecución perpetrada bajo ese entendimiento. Carlos Manso. Exacto. Ese apellido también figura en los registros, en los croquis, en las comunicaciones capturadas por la DEA. La finca no funcionaba como una casa, funcionaba como un repositorio de poder corrompido, una sede extraoficial de operaciones compartidas entre gobierno y delincuencia, una prueba demoledora de hasta qué límite puede descender la corrupción. Cuando el crimen organizado ya no precisa ocultarse, porque ya comparte el poder con el Estado. El cateo se prolongó 3 horas. Cada espacio fue revisado y al descender al sótano, Harfuch comprendió que no enfrentaba un simple caso de encubrimiento, enfrentaba un pacto de Estado. Y lo que descubrieron en esa bóveda oculta no era solamente efectivo, era una rúbrica y una garantía escrita de impunidad, pero lo más delicado aún estaba por revelarse. ¿Quieren descubrir qué nombre aparecía al cierre de la lista? En una propiedad de 2.8 hectáreas, protegida por un muro de concreto de 2.5 metros, todo aparentaba tranquilidad. Pero esa tranquilidad era ficticia. Desde su oficina en Ciudad de México, Omar García Harfuch ya estaba en línea. Monitores activos, audio cifrado, comunicaciones en vivo con el grupo táctico desplegado en el sitio. Él no estuvo físicamente en el rancho, pero cada movimiento ejecutado allí dentro lo coordinó él. No entremos sin visión. Necesito ojos desde arriba, fue su primera directiva. Minutos más tarde, un dron táctico sobrevoló la propiedad y lo que registró desde las alturas encendió todas las alertas. Luces internas prendidas a esa hora, 2 camionetas blindadas sin matrícula y en el patio una silueta masculina entrenando a 2 perros pastor belga para responder en silencio a órdenes gestuales. No eran mascotas domésticas, eran unidades de protección. A las 4:45, el equipo de intervención estaba preparado. Cámaras activas, micrófonos abiertos y Harfuch dirigiendo desde el centro de operaciones con una sola sentencia. Con orden, con ley, con todo el Estado detrás. La orden de cateo se había autorizado apenas 9 horas atrás tras un cruce explosivo de evidencias y conversaciones interceptadas por la DEA. Transacciones financieras irregulares y el dato más alarmante. La propiedad estaba vinculada a Anabel Bedoya Marín, tía del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y cónyuge del narco Adalberto Fructuoso Comparán, alias El Fruto. A las puertas del rancho los elementos tocaron 3 veces, silencio, hasta que una empleada doméstica abrió con las manos temblando. Tenía los ojos rojos, la voz entrecortada. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tantos? Se le presentó la orden, se le exhibió el documento y se procedió. La planta baja parecía un escaparate de opulencia, un salón de recepciones con asadores empotrados, un boliche privado, mobiliario barnizado, una fuente central operando y cámaras de vigilancia con archivos parcialmente eliminados. Todo relucía, todo estaba impecable, excesivamente impecable. Pero en las paredes había símbolos. Crucifijos modificados, imágenes religiosas alteradas, grabados sutiles con el logo del cártel Jalisco Nueva Generación, escondidos en marcos,
repisas y figuras de cerámica. Porque esa residencia no era solo una residencia, era un templo del poder delictivo. Y mientras los agentes revisaban la cocina, los corredores, los baños de mármol, Harfuch desde su terminal murmuró: «No están ocultando armas, están ocultando algo más». Y acertaba, lo que estaban a punto de hallar estaba bajo tierra, listos para descender al sótano. La puerta al sótano estaba al final del corredor. Era discreta, pintada del mismo color crema que el resto de la vivienda, pero algo no cuadraba. Uno de los agentes la palpó, sintió un eco vacío en la pared adyacente. Un sonido que no correspondía a una residencia normal. Un retumbar sordo como si algo palpitara tras el concreto. «Revisen esa pared», ordenó Harfuch desde la sala de operaciones. «Y tengan precaución, si la resguardaron así, lo que hay dentro vale más que cualquier arma». La puerta cedió con un leve chirrido metálico. Del otro lado, una escalera de concreto estrecha, descendente, iluminada apenas por un foco amarillento colgado de un cable sin protección. El olor se transformó. Ya no era incienso ni perfume. Era humedad, papel antiguo y polvo acumulado, como si el tiempo ahí dentro no hubiera transcurrido en años. Bajaron en formación. Primero el binomio táctico, luego el equipo forense, y lo que emergió al final de las escaleras no era una bodega ni un cuarto de máquinas. Era un despacho privado, pisos de madera oscura, un escritorio central con superficie de vidrio, estanterías llenas de archivadores, una computadora portátil encendida y al fondo una caja fuerte empotrada en la pared. Pero lo más inquietante era el silencio absoluto, sin ventilación, sin zumbidos, solo el leve sonido del sudor cayendo por los cascos. Los agentes abrieron los cajones. Papeles, recibos de transferencias, diarios de operación, nombres clave junto a cifras en dólares. Una carpeta negra sin logotipos sobresalía. Adentro, 6 páginas perfectamente dobladas, tamaño carta, tinta azul, título centrado. Acuerdo de no intervención y colaboración institucional. Al pie de cada hoja, una firma. Alfredo Ramírez Bedoya y debajo, Nemesio Oseguera Cervantes. «Que confirmen autenticidad de firmas de inmediato», dijo Harfuch, pero su voz ya no era institucional, era grave, como quien sabe que acaba de pisar terreno irreversible. La computadora fue conectada a un lector forense. En su interior, diagramas de estructuras criminales, mapas con códigos de color marcando 6 municipios, planos de obras públicas con anotaciones manuscritas, asegurar territorio hasta 2027. Y entonces un agente abrió la caja fuerte. Dentro, $980,000 en billetes de 100 y un cuaderno. Anotaciones a mano, cifras, fechas, nombres y una dedicatoria. Para Alfredo, con respeto eterno, Nemesio. Fue ahí cuando todo cambió. Esto ya no era una sospecha, ya no era una hipótesis, era una traición sellada en papel. Y lo que vendría sería aún más perturbador porque había una sección de la pared que no aparecía en los planos. ¿Te imaginas lo que ocultaba? Al fondo del jardín, los elementos aseguraban una SUV negra sin placas, relacionada a una empresa fachada con sede en Querétaro. En la cajuela, documentos triturados, menos uniformes falsos y lo más inquietante, una Biblia con pasajes subrayados y anotaciones como «Protege este lugar. El Estado está comprado». El contraste era brutal. Afuera el lujo, adentro la podredumbre, en el sótano la traición. Y en medio de todo, personas destrozadas por el silencio. Harfuch pidió que cada testigo fuera protegido. Esto no es una cacería de culpables al azar, es un desmantelamiento quirúrgico, y nadie inocente debe pagar lo que el poder sucio provocó. Pero mientras los civiles eran resguardados, los peritos daban con un nuevo hallazgo, un plano hecho a mano con rutas marcadas y zonas codificadas, un mapa del dominio criminal. Y lo que ese dibujo revelaba, desnudaba por completo la lógica del acuerdo. ¿Te imaginas cuántas vidas dependen de 6 municipios sin ley? La hoja estaba doblada en 4. Papel bond, tinta negra. A primera vista parecía un croquis escolar, pero al desplegarla era un plano de poder. 6 municipios marcados con plumón rojo, un trazo curvo conectándolos entre sí.
flechas, cifras, notas a mano y al pie del mapa. Zona de protección JNG, validado hasta 2027. Los nombres escritos eran conocidos, pero lo que implicaban no. Aguililla, Apatzingán, Uruapan, Tepalcatepec, Buenavista, Cualcomán. Todos bajo una sola promesa: cero intervención del gobierno estatal. A cambio, el CJNG garantizaría orden social, canalización de recursos y protección a civiles no involucrados. Lo que parecía una promesa de seguridad era una rendición institucional. Y la red que sostenía este pacto no era improvisada. Empresas fachada en Morelia, Lázaro Cárdenas y Guadalajara eran utilizadas para mover dinero, justificar contratos y pagar sobornos, entre ellas constructoras, despachos jurídicos, agencias de seguridad privada. Las firmas eran limpias, los contratos legales, pero el contenido eran mecanismos de lavado. Uno de los documentos incautados mostraba un organigrama. En la cima, Nemesio Oseguera Cervantes. Debajo, iniciales de coordinadores por región. A un lado, nombres de supuestos enlaces gubernamentales, cada uno asociado a un número, cada número a una obra pública proyectada. En total, 28 rutas de influencia operativa. El equipo de Harfuch confirmó que muchas de las vialidades marcadas coincidían con proyectos presupuestados en el Plan Estatal de Desarrollo. Es decir, las rutas del cártel estaban financiadas con dinero público. Y no solo eso, en los archivos de la computadora aparecía un fragmento textual extraído de una conversación intervenida por la DEA. Mientras Bedoya esté ahí, nadie nos va a tocar. Firmado está y él cumple. La frase, datada en 2021, coincidía con el primer año de gobierno del actual mandatario. Ese fue el inicio, el primer trazo del acuerdo, un pacto de no agresión. Y luego vinieron los favores, los silencios, las desapariciones que nadie explicó, los operativos que nunca llegaron. Porque en esos 6 municipios, el Estado ya no era Estado, era un espectador. Y lo que ese mapa mostraba era apenas la mitad del rompecabezas, porque debajo de la bóveda había otro compartimento, uno que aún no había sido abierto. ¿Te imaginas qué encontraron oculto bajo el sótano? El compartimento estaba justo debajo del escritorio, cubierto por una loseta falsa de madera, un detalle casi invisible. Pero cuando uno de los agentes pisó con fuerza, el eco fue distinto. Con ayuda de un escáner portátil, detectaron un espacio hueco de 70 centímetros de profundidad. Al retirar el panel, emergió una caja negra metálica sellada. Dentro, una carpeta sin logotipo, sin etiquetas, solo una leyenda escrita a mano. Privado, no circular, nivel 3. Eran 6 páginas impresas en papel de seguridad, membrete institucional, formato jurídico, lenguaje técnico. El título: Acuerdo de no intervención y colaboración institucional CJNG Gobierno de Michoacán. No eran notas personales, no eran apuntes. Era un contrato firmado por Alfredo Ramírez Bedoya y por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Fechado 14 de diciembre de 2021. En el cuerpo del documento se establecían compromisos bilaterales: protección a zonas estratégicas del cártel, silencio en operativos, intervención mínima de las fiscalías locales y un punto brutal: renuncia temporal de soberanía estatal en los municipios mencionados para efectos de estabilización criminal. Sí, eso decía literal. Y al final de la página 6, las 2 firmas: tinta negra sobre papel oficial. Cuando el documento fue entregado al equipo legal de Harfuch, la reacción fue inmediata. Esto es traición al Estado. Con el expediente completo, interceptaciones, vínculos financieros, documentos firmados y colaboración con cárteles armados, se solicitó una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada, asociación delictuosa, lavado de dinero, ejercicio indebido del servicio público y traición a las instituciones del Estado mexicano. El expediente fue entregado al juez correspondiente a las 17:54 minutos del mismo día del cateo. Pero lo que ocurrió después dejó helado al equipo completo. El juez se negó a firmar. Razón: no se acredita peligro procesal ni riesgo de fuga.
Y eso a pesar de que el gobernador ya había solicitado licencia médica y había retirado dinero de al menos 3 cuentas personales en las últimas 24 horas. Harfuch pidió una revisión inmediata. Se comunicó personalmente con los superiores del tribunal, reenvió pruebas, insistió con fuerza institucional. La evidencia está completa, no se puede ignorar. Esto no es político, es criminal. Pero la respuesta fue silencio. Un silencio cargado, oficial, blindado, como si alguien más hubiera tocado antes al juez. Como si el documento que podía cambiar el rumbo del país hubiera tocado una fibra más profunda que la ley. Porque cuando ni una orden de aprehensión se emite, ¿cuánto poder tiene realmente el narco y cuántos dentro del sistema ya están del otro lado? La negativa judicial llegó como un balde de agua fría, pero no lo detuvo, lo enfureció. Esa noche, a las 20:10 desde el Centro Nacional de Inteligencia, Omar García Harfuch convocó a su equipo más cercano. No hubo gritos, no hubo discursos, solo una frase. Si el sistema no responde, nosotros sí lo haremos. Se cerró la sala. Pantallas encendidas. Proyectores mostrando el plano de los 6 municipios marcados por el CJTNG. Los documentos encontrados, ampliados, las firmas, las cuentas, los nombres. Y en el centro de todo, la cara del gobernador. Uno de los analistas preguntó: ¿volvemos a solicitar la orden? Harfuch lo miró fijo. No, vamos a exponerlo. Vamos a contar la verdad completa, en orden, con pruebas y sin miedo. Se activó el protocolo fase 3. Transparencia operativa. Un procedimiento reservado para casos donde la justicia ordinaria queda neutralizada por intereses superiores o corrupción judicial. Consiste en documentar todo el proceso y preparar una comunicación directa al Gabinete de Seguridad Nacional, una especie de bypass legal cuando el Poder Judicial no actúa. La seguridad del Estado puede hablar directamente. Vamos a blindar la información y vamos a presentarla ante el país con todo el peso de la ley. Esa fue su instrucción, pero no se quedó ahí. Ordenó enviar equipos encubiertos a cada uno de los 6 municipios bajo pacto, no para detener, sino para mapear, registrar y evidenciar cómo opera el cártel a plena vista con respaldo institucional. Quiero cámaras en calles, rutas, negocios. Quiero saber cuántos patrullan para ellos y quiénes se hacen de la vista gorda. Desde su pantalla, Harfuch señaló un punto en el mapa. Aquí vamos a empezar. Uruapan es el centro logístico. Lo vamos a aislar y lo vamos a hacer con la verdad, no con balas. Mientras tanto, sus declaraciones comenzaron a circular en medios nacionales. Frases firmes, sin doble discurso. Esto no es un ataque político, es una respuesta institucional ante un acuerdo criminal documentado. No vamos a ceder ni un metro más del territorio nacional al crimen. Si las leyes no responden, la historia lo hará. Y aunque no lo dijo directamente, el mensaje fue claro. Sabemos quién protege al gobernador y vamos a llegar hasta el final. Pero lo más fuerte aún no llegaba, porque a la mañana siguiente apareció un comunicado anónimo, sellado, entregado en mano, firmado por una organización desconocida. Y su contenido podría cambiar la forma en que entendemos el poder en México. Al amanecer, Morelia ya no olía a lluvia, olía a miedo. En la plaza central, donde antes caminaban familias, ahora había patrullas, militares de rostro cubierto y ciudadanos con el celular en la mano leyendo en voz alta una palabra que ya no podían ignorar: traición. El gobernador de Michoacán había sido señalado por su nombre, con pruebas, con firmas, y aunque no había orden de aprehensión, había algo más fuerte: la verdad documentada. Los 6 municipios marcados en el acuerdo: Aguililla, Apatzingán, Uruapan, Tepalcatepec, Buenavista y Coalcomán amanecieron con tensión, pero también hubo represalias. Esa misma mañana en Buenavista, 2 vehículos fueron incendiados en la salida hacia Lombardía. Una tienda de abarrotes fue baleada y un mensaje pintado con aerosol apareció sobre una barda. No se metan, esto ya está pactado. No era solo una amenaza, era una advertencia directa. El cártel sabía que el pacto se había roto
y los civiles eran quienes estaban pagando el precio. En redes sociales comenzaron a circular testimonios de comerciantes, transportistas, maestros. Sabíamos que algo pasaba, pero no sabíamos que era así de profundo. Nos pedían cuotas, sí, pero ahora entendemos por qué nadie los detenía. Los policías nos decían que no podían entrar, y ahora sabemos por qué. Ni un solo secretario estatal salió a declarar, ni una sola conferencia de prensa, ni un solo deslinde. La familia del gobernador fue vista saliendo del estado esa misma tarde, rumbo a la Ciudad de México. Los registros migratorios se monitorean con atención. Y mientras tanto, en los pasillos del Congreso local nadie sabía qué decir, porque el documento filtrado por Harfuch no era una denuncia, era una sentencia. Y la pregunta ya flotaba en el aire. ¿Cuántos más sabían? ¿Cuántos más firmaron? ¿Cuántos más están protegidos por el silencio judicial? La Fiscalía Federal convocó a una sesión extraordinaria. Las Fuerzas Armadas comenzaron a blindar los accesos a Michoacán y en el extranjero. La DEA pidió acceso completo al expediente. Pero mientras el Estado reacciona, el narco se mueve. Harfuch, frente a la omisión judicial, habló claro. Hoy no estamos denunciando a un político, estamos señalando a un traidor. Y si el sistema no lo procesa, la historia lo va a recordar. Y lo dijo con rostro firme, sin aplausos, sin guión, porque lo que se juega ya no es una elección, es el alma del Estado mexicano. El expediente ya está en manos del Gabinete de Seguridad. El caso será retomado por una fiscalía especial y los ojos del país y del mundo están sobre el juez que se negó a firmar. Porque ese papel ya no es solo un documento, es una línea entre el país que fuimos y el que estamos dejando que se pudra. Los municipios marcados siguen ahí, con niños que no entienden qué es un cártel, con madres que guardan silencio para sobrevivir, con maestros que cruzan retenes armados para llegar a la escuela, y con policías que, sin decirlo, ya no mandan. Porque cuando el narco firma con un gobernador, el pacto no es con él, es contra todos. Y ahora que ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer?